100% Radio. Una pregunta importante que deberíamos contestar y que tal vez podés llegar a hacerte en algún momento de tu vida, y es: ¿la Biblia realmente es la palabra de Dios? Nuestra respuesta a esta pregunta no solo va a determinar cómo vemos la Biblia y cuán importante es para nuestra vida, sino que también va a tener un impacto eterno en nosotros. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces no podemos quedar indiferentes a esto. Algo tenemos que hacer al respecto. Seguramente, si realmente la Biblia es la palabra de Dios, deberíamos apreciarla, estudiarla, obedecerla y confiar plenamente en ella. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces es la autoridad final para todos los asuntos de la fe práctica, la fe espiritual, y también es la autoridad final para los asuntos morales. Si la Biblia es la palabra de Dios, desestimarla, no tenerla en cuenta, es como dejar de lado a Dios mismo. El que Dios nos haya dado la Biblia es una prueba de su amor por nosotros. Dios le comunicó a la humanidad cómo es Él, y algo muy importante, en lo cual el Señor está muy interesado, y es cómo podemos tener una relación correcta con Él, porque el hombre en su estado natural está separado de Dios. Y estas son cosas que no podríamos haber sabido si Dios no las hubiera revelado divinamente en la Biblia. La Biblia contiene todo lo que la humanidad necesita saber sobre Dios para tener una relación correcta con Él. Dios quiere relacionarse con nosotros, quiere tener comunión con nosotros, y la Biblia contiene todo lo que necesitamos saber para tener esa comunión, esa relación con Dios. Yo, para tener una buena relación con Dios, no puedo basarme en lo que diga tal o cual persona, lo que puedan llegar a pensar algún hombre renombrado, un pensador, un filósofo, un sabio. Si yo quiero relacionarme bien y tener una relación correcta con Dios, necesito saber y entender lo que Dios dice con respecto a ello. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios y no solo un buen libro? Esta es una pregunta importante. Otra pregunta que queremos responder, o que tal vez podés llegar a hacerte: ¿qué tiene la Biblia que la distingue de todos los demás libros que se han escrito? ¿Existe alguna prueba de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Este tipo de preguntas hay que examinarlas detenidamente. No cabe duda de que la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Esto lo vemos, por ejemplo, en el elogio de Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 15 al 17, que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Existen evidencias tanto internas como externas, así que miremos algunas evidencias, porque existen evidencias tanto internas como externas de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Evidencias internas, veamos, que nos muestran de que la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando hablamos de evidencias internas, nos referimos a aquellas cosas dentro de la Biblia que dan testimonio de su origen divino. Una evidencia interna de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios es su unidad de pensamiento, de mensaje, aunque en realidad son
66 libros individuales escritos en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, a lo largo de un periodo de aproximadamente 1500 años, por más de 40 autores que procedían de diferentes contextos sociales y que, por supuesto, muchos de ellos nunca se conocieron. La Biblia sigue siendo un libro unificado, con un mensaje unificado de principio a fin, sin contradicciones. Esta unidad es única respecto a todos los demás libros que existen, y es una prueba del origen divino y que las palabras de Dios son las que se registran en sus capítulos, en sus versículos, de que cada palabra que fue escrita por estos hombres venía de parte de Dios. Otra evidencia interna que indica que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios es la profecía. La Biblia contiene cientos de profecías detalladas relacionadas con el futuro de varias naciones, con el futuro de ciertas ciudades específicas y también con respecto a toda la humanidad. Hay otras profecías que se refieren a la venida del Mesías, el Salvador de todos los que creerían en él, y a diferencia de las profecías de otros libros religiosos o de personas, hombres como Nostradamus, por ejemplo, las profecías bíblicas son extraordinariamente detalladas. Mira, hay más de 300 profecías relativas a Jesucristo en el Antiguo Testamento. La Biblia se divide en Antiguo y en Nuevo Testamento, antes de Cristo y después de Cristo. Y antes de Cristo, ¿sí?, en el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías relativas a nuestro Señor Jesucristo. No solo se profetizó su descendencia, dónde nacería, que esto es importantísimo y maravilloso, sino también cómo moriría, y también nos habla de que iba a resucitar. Sencillamente no hay otra forma lógica de explicar el cumplimiento de las profecías de la Biblia sino por el hecho de que tiene un origen divino. No hay ningún otro libro religioso que contenga la cantidad de profecías detalladas y predictivas que contiene la Biblia. Otra prueba interna del origen divino de la misma es su autoridad, su poder sin igual. Aunque esta es una prueba un poco más subjetiva que las dos primeras, no deja de ser un poderoso testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios. La autoridad de la Biblia no se parece a la de ningún otro libro que se haya escrito jamás. Y este poder se ve en una forma muy particular, y es en la manera en que innumerables vidas han sido transformadas de forma sobrenatural a través de la historia. Vemos drogadictos que han sido completamente curados, transformados, liberados por las Escrituras, homosexuales que han sido liberados por ella, vagabundos, vividores, gente malvada que han sido transformados por la Biblia, criminales endurecidos que han sido reformados por ella, pecadores que han sido reprendidos por la palabra, y el odio que había en el corazón de estas personas se transformó en amor hacia las demás personas. Efectivamente, la Biblia tiene un poder transformador, reformador, dinámico, que solo es posible gracias a que es realmente la palabra de Dios. Pasemos a las evidencias externas y vamos a enumerar algunas evidencias externas que nos muestran que la Biblia es la palabra del Señor. Una es la historicidad de la Biblia. La Biblia detalla hechos históricos y su exactitud está sujeta a verificación como cualquier otro documento histórico. Y mediante pruebas arqueológicas, escritos extrabíblicos. ¿Sabes una cosa? Los relatos históricos de la Biblia han demostrado una y otra vez su exactitud y su veracidad. De hecho,
todas las pruebas arqueológicas y manuscritas que respaldan la Biblia la convierten en el libro mejor documentado del mundo antiguo. El hecho de que la Biblia registre con exactitud hechos históricos que fueron verificados nos ayuda a corroborar, a afirmar que es la mismísima palabra de Dios y nos da confianza y respaldo con respecto a otros asuntos que trata la Biblia. Otra prueba externa de que ella es la palabra de Dios es la integridad de sus autores, que fueron humanos, fueron hombres, claro que sí, pero no eran cualquier hombres, eran santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Al estudiar la vida de los autores de las Escrituras, comprobamos que eran honrados y sinceros. El hecho de que estuvieran dispuestos a morir muchas veces de forma atroz por lo que creían, demuestra que estos hombres no estaban creyendo una falsedad. Ellos creían la verdad de que Dios les había hablado. Los hombres que escribieron el Nuevo Testamento y muchos cientos de otros creyentes conocían la verdad de su mensaje porque habían pasado tiempo con Jesucristo después de que resucitara de entre los muertos. Así lo enseña 1 Corintios capítulo 15, verso 6, donde dice que después de resucitar se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 6. Estas personas no eran solo los apóstoles, sino más de 500 personas fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el ver a Cristo resucitado tuvo un tremendo impacto en ellos. Pasaron de esconderse y de tener miedo a estar dispuestos a morir por el mensaje que Dios les había revelado. Sus vidas y sus muertes dan testimonio de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Otra evidencia externa de que es inspirada por Dios es su indestructibilidad. La Biblia ha sufrido más ataques despiadados e intentos de destrucción que cualquier otro libro de la historia. Desde los primeros emperadores romanos como Diocleciano, pasando por dictadores comunistas, ateos de hoy en día, la Biblia ha resistido el ataque constante de todos sus detractores. Sin embargo, sigue siendo el libro más publicado del mundo. A lo largo de la historia, los escépticos han considerado que la Biblia era mitológica, una fantasía, pero la arqueología ha confirmado que es histórica. Los detractores han considerado sus enseñanzas primitivas, anticuadas, pero sus conceptos morales y jurídicos han influido positivamente en las sociedades de todo el mundo. Sigue siendo atacada, por supuesto, por la pseudociencia, la psicología, los movimientos políticos, pero sigue siendo tan verdadera y revelante hoy como lo fue cuando se escribió por primera vez. Esto no debería sorprendernos. Después de todo, Jesús dijo: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». La Biblia, única entre todos los libros, ella ha transformado innumerables vidas e influido en culturas enteras. Después de examinar estas pruebas, se puede afirmar, querido amigo, mi querida amiga, sin lugar a dudas, que Dios ha hablado y que sí, claro que sí, la Biblia es en verdad la palabra de Dios. Por tanto, amigo y amiga, anímate a creer en el mensaje que Dios nos deja a través de su palabra. Contactos marioserrano@life.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.